de proyectos eólicos y fotovoltaicos, además que está al lado de los puertos, al lado de la refinería, de NAP y de centro de consumo. Así que para Ñuble esto es prioritario, así que haremos todos los esfuerzos, las coordinaciones y el empuje que se requiere. Así que feliz de estar acá y bueno, y desear que sea un exitoso seminario. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. Damos el pase ahora a Felipe Ruiz, nuestro director nacional de la Agencia. Bien, buenos días a todas las autoridades presentes, a don Manuel, a don Henry, también un saludo a los expositores, a Verónica y a Rodrigo por estar participando en conjunto con INACAP en este seminario. Para INACAP es relevante el impulsar esta nueva estrategia o impulsar la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Si bien tenemos nuestras nuevas trayectorias formativos-laborales, donde ya estamos esbozando las primeras asignaturas de hidrógeno verde, así que para nosotros es un compromiso que que vamos a adquirir para formar a los nuevos profesionales de esta nueva industria finalmente que se va a generar a través del hidrógeno verde, a través del hidrógeno inyectándolo tanto a las redes de gas como para la producción de energía eléctrica. Así que para nosotros es un agrado y estamos muy motivados para escuchar estas presentaciones que se vienen. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras. Bueno, damos también las gracias que se nos acaba de conectar nuestro director académico también, don Luis Endía. Como mencioné, también está nuestro vicerrector, don Henry Ruiz, nuestra directora de vinculación, la señorita Jocelyn Torres. Y bueno, vamos a avanzar con el programa. En nuestra primera ponencia nos acompaña la señorita Verónica Puga Durán, con el tema Estrategias de Hidrógeno Verde, principales avances y líneas de trabajo. Verónica, le damos el pase para que usted se presente y exponga su tema. Muchísimas gracias. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. ¿Alguien puede reaccionar para saber que se ve bien? Estoy ahí. Se ve bien. Perfecto. Bueno, les voy a contar un poco de la presentación. Dentro de la misma presentación les voy a contar un poco de mí y de nuestra unidad. Y la idea es no tomarme más de 20 minutos para ver si hay espacio para preguntas. Ahí estoy a disposición de la estructura de este evento. Vamos a tocar 4 temas: una introducción, la estrategia de hidrógeno verde, las líneas de acción que estamos tomando y los proyectos en curso, porque al final cuando uno ve esto en concreto, le queda más claro qué es esto del hidrógeno verde, amoníaco verde, regulaciones, permisos ambientales, etc. Entonces, acá una presentación de quiénes somos. Yo soy profesional de la Unidad de Nuevos Energéticos, y la Unidad de Nuevos Energéticos es parte de la División de Combustibles y Nuevos Energéticos acá dentro del Ministerio de Energía. Somos un equipo de 5 personas y vemos distintos temas. Acá la idea no es tanto ver las fotos o el detalle, pero da una impresión en lo que trabajamos. Trabajamos en financiamiento y relaciones internacionales, acompañamiento a la inversión y aplicaciones, integración con mercados eléctricos y otros sistemas, y regulación y desarrollo país. Yo personalmente veo más las regulaciones económicas, por ejemplo, instrumentos económicos que aceleren la transición energética, algún tipo de cuotas de hidrógeno verde en las redes de gas, y temas de desarrollo país como capital humano, participación, valor local, entre otros. Me imagino que varios de ustedes han visto distintos hitos de hidrógeno verde en prensa internacional. Este es un titular del New York Times de California con hidrógeno verde, Al Jazeera de Japón y Australia con hidrógeno verde, China. Bueno, acá aparece Chile en la BBC como uno de los países que podría liderar la producción de estas energías del futuro, y por supuesto prensa nacional y regional también.
Algo que me gusta compartir es este gráfico de Google Trends, que grafica el interés del término Green Hydrogen en el mundo en Google. Este es de los últimos 10 años. Entonces, desde el 28 de septiembre de 2011 a 28 de septiembre de 2021. Y estos son algunos hitos en los que Chile ha participado. Podríamos tratar de adivinar cuáles podrían ser estos hitos. Por ejemplo, octubre de 2020 es la estrategia. Entonces aquí les voy a mostrar cuáles son estos hitos. El 2018 hubo un trabajo con el Comité Solar de Corfo, Tractebel, distintos académicos han estado involucrados hace tiempo ya. El 2019 hubo una publicación de la GIZ, que es esta, Tecnologías del Hidrógeno y Perspectivas para Chile. El hito 3 es esta Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, y ahora ya este mes se publicó en distintos medios nacionales e internacionales la primera piedra de la planta productora de hidrógeno verde del proyecto HIF. Entonces, esta idea, fuerza que quería comentar es que el trabajo concertado entre muchos académicos, centros de investigación, empresas, organismos públicos, ha permitido a Chile llegar a tiempo a este boom del hidrógeno verde. Estos son información actualizada a julio del 2021 del Hydrogen Council, que muestra cómo distintos proyectos de hidrógeno verde han ido apareciendo en el mapa. Hace menos de un año, en vez de 376, acá decía 200 algo. Entonces están empezando a crecer y acá pueden ver los centros de mayor desarrollo. Y el gráfico a la derecha muestra cómo las proyecciones de capacidad de electrólisis al 2030 se ha ido actualizando. Entonces, en junio de 2019 se decía que al 2030 iban a ser 8 gigawatts. En junio del 2020, 33 gigawatts. Y abril 2021, 66. Entonces, esto muestra cómo cada vez se proyecta un crecimiento más acelerado y relevante del hidrógeno verde, la electrólisis, etc. Y para ir cerrando la introducción, hay más de 60 proyectos en desarrollo en Chile. Estos son algunos indicadores. Por ejemplo, 15 proyectos ya definieron su fecha de inicio de operación. Y este es un mapa que muestra como grandes proyectos que han salido en prensa. HYEX y Atacama Hydrogen en el norte, temas de acero verde en la zona centro-sur, o proyectos de gran escala en Magallanes, como HIF y HNH. Más adelante voy a entrar en detalle con algunos proyectos. Pasando ya a la estrategia, como algunos de ustedes ya deben saber, se desarrolló una estrategia participativa durante todo el 2020, una mesa interinstitucional con distintos ministerios, ciencia, minería, economía, etcétera, mesas técnicas, talleres ciudadanos, un consejo asesor de alto nivel, por ejemplo, con el expresidente Ricardo Lagos, y finalmente en noviembre se publica la estrategia y estuvo sujeta a un mes de consulta pública. Nos gusta mostrar este gráfico para setear un poco que el hidrógeno verde está como en la mira. Sin embargo, el hidrógeno verde es una herramienta más de las distintas herramientas que tiene Chile y el mundo para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Electromovilidad, industria sustentable, eficiencia energética, y por eso tratamos harto de colaborar y ver cómo hacemos sinergia y no competencia. Porque de repente, no sé, camiones nos pueden decir, no, es que no quiero transitar a la electromovilidad porque voy a esperar el hidrógeno verde. Sin embargo, según las distancias o los pesos o las autonomías requeridas, a veces sí es más eficiente que ciertos camiones pequeños y de no tan larga distancia transiten a electromovilidad, mientras que otros transitan a hidrógeno verde. Entonces, tratamos siempre de hacer este trabajo bien coordinado y de setear que el hidrógeno verde es una herramienta más. Ahora ya entrando como a la química, o no tanto a la química, pero ya más en lo concreto, ¿el hidrógeno verde qué es? El hidrógeno verde es hidrógeno, un gas, que hasta hoy día se usa hidrógeno gris principalmente para la industria química y petroquímica como materia prima. Entonces se usa hidrógeno gris para amoníaco y fertilizantes, o incluso explosivos en la minería, o hidrógeno gris para la industria petroquímica. Sin embargo, el hidrógeno verde ofrece la oportunidad no solamente de reemplazar este hidrógeno gris, sino que de empezar a escalar nuevos usos en transporte, dentro de la misma matriz energética como eléctrica, almacenamiento, y también en otras industrias, acero, calor y frío,
etc. Entonces esa es la gracia. El hidrógeno verde es este gas que es un Lego que se puede usar de muchas formas. Algunas formas ya están muy conocidas, como reemplazar el hidrógeno gris, y otras están en desarrollo. A Chile entonces le ofrece dos oportunidades grandes. Una es que como Chile tiene la capacidad de producir el hidrógeno verde más competitivo del planeta, le ofrece una oportunidad comercial. Esto es porque es barato, pero porque además tenemos el potencial de producir mucho hidrógeno verde y tener mucha energía renovable, más de la que necesita Chile. Estos gráficos son los publicados en la estrategia, que proyectan los costos de producción en el centro, norte y Magallanes, y en promedio en Chile versus otros países. Estos números, por supuesto, que se han ido actualizando, así como les mostré los electrolizadores, las proyecciones de costos también se van actualizando. Sin embargo, esto es lo que nosotros publicamos en la estrategia y por eso me gusta compartirla. Entonces, yendo un poco a esta oportunidad de negocio, el hidrógeno verde, esta es la inversión que podría tener hidrógeno verde en los distintos años y cómo este se compara con la inversión minera en Chile proyectada por Cochilco. Entonces, muestra un poco que el hidrógeno verde ofrece la oportunidad de diversificar nuestra matriz productiva, no solamente por diversificarla, sino que también por algo sostenible que ofrezca las nuevas moléculas verdes al mundo. Este gráfico también es bueno porque muestra que hidrógeno verde no es solo electrólisis, sino que también es plantas de amoníaco, transmisión eléctrica, terminales de exportación, infraestructura de transmisión y distribución, capacidad de electrólisis, energía renovable, y al final esto es como industria eléctrica, construcción y química. Entonces, la cadena de valor del hidrógeno va a impactar o podría impactar distintos sectores de la economía. Y nuestra ambición son estos números, 200 kilotoneladas de hidrógeno verde al 2025. Muchas veces nos preguntan por cuánta agua es esto, dado que alrededor de 10 litros se requieren por kilo de hidrógeno, estas 200 kilotoneladas son alrededor de 0,1 metros cúbicos por segundo. Entonces, es agua, pero no es tanta si la comparamos con la demanda de agua de muchas industrias en Chile. Y al 2030, estos números, el hidrógeno verde más barato del planeta, líder productor global de hidrógeno verde por electrólisis. Para ir cerrando entonces, la estrategia es alcanzar estos números, y para alcanzar estos números planteamos dos etapas. La primera, activar la industria doméstica y desarrollar la exportación, porque necesitamos construir capacidades en Chile, necesitamos aprender cómo funciona este hidrógeno verde en la minería, en buses de larga distancia. Entonces, Chile lo que ha estado haciendo es priorizar estas 6 aplicaciones. Reemplazar el hidrógeno gris por verde en refinería y amoníaco, los usos de transporte, camiones mineros, camiones pesados y buses de larga autonomía, y esta aplicación de calor, que es mezclar hidrógeno verde con gas natural. Incluso hace un par de semanas se publicó un piloto de gas Valpo en Coquimbo de mezclar hidrógeno verde con gas natural. Y la segunda etapa ya es escalar para conquistar mercados globales y realmente aprovechar esta oportunidad económica que nos ofrece este energético. Los primeros años es más exportación de amoníaco verde, porque es un energético que conocemos más. Y en los años futuros, exportaciones de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, porque hoy día todavía hay desafíos de licuar el hidrógeno verde o gasificarlo, transportarlo a largas distancias, evitar fuga, etcétera, etcétera. Me imagino que la presentación a continuación se van a tocar algunos temas de esto, no estoy 100% segura. No sé si dejamos las preguntas para el final de las dos charlas. Dejo que interrumpan por si tienen alguna pregunta acá. Verónica, dejémosla al final de la charla, al final de la ponencia. Igualmente, a través del chat podrían ir colocando consultas si tienen también y las podríamos ir resolviendo inmediatamente. Pero al final vamos a dar unos minutos para consultas a los dos relatores. Perfecto. Entonces voy a continuar. Para lograr esta estrategia, porque la estrategia es esta ambición al 2025, tenemos que tomar pasos hoy y hemos definido 4 líneas prioritarias
para trabajar. Incluso si hay algo con lo que quiero que se queden de mi charla, es con estas 4 líneas y esta visión sistémica de cómo podemos facilitar el desarrollo de hidrógeno verde en Chile de manera correcta, adecuada, sostenible. La primera es regulación. Como es algo nuevo en Chile, queremos reducir la incertidumbre en el mercado para acelerar la ejecución de proyectos de hidrógeno verde y reducir la complejidad asociada al desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, ¿cómo se evalúa ambientalmente un proyecto? ¿Qué cuidados hay que tener si es que ponemos hidrógeno verde para cargar buses al lado de diésel en una estación multicombustible? ¿Qué pasa si mezclamos hidrógeno verde con gas natural en las redes de gas? Entonces, para eso estamos diseñando estudios, regulación. Se lanzaron, por ejemplo, 3 guías ya. Se está trabajando en una guía de hidrógeno en minería. Ya se publicó la guía de hidrógeno para proyectos especiales y guía de hidrógeno en transporte. La segunda línea es financiamiento, porque hoy día el hidrógeno verde es más caro que el hidrógeno gris y las otras alternativas fósiles. Entonces, queremos cerrar brechas de costos y generar incentivos. Entonces, en esta línea estamos viendo, por ejemplo, cómo podemos certificar el hidrógeno verde en Chile para que ese hidrógeno verde vaya a parar a un camión en Alemania, por ejemplo, o a una refinería en Japón. ¿Qué tenemos que hacer para que cuente verdad como hidrógeno verde y la gente esté dispuesta a pagar más por esta alternativa más sostenible? Acá también está el concurso Corfo, por ejemplo, que lanzamos, de 50 millones, que ya se cerró y llegaron 10 postulaciones. Un concurso con la Agencia de Sostenibilidad Energética para proyectos acá en Chile, de demanda de hidrógeno, etc. La tercera línea es demanda, porque como Chile tiene la oferta, o mucha capacidad para desarrollar oferta, tenemos que tener demanda, tanto interna como externa. Entonces acá estamos, por ejemplo, el tema de hidrógeno con gas natural ayuda a apoyar la demanda interna. Hacer alguna alianza con la minería, por ejemplo, como este proyecto de Grúa Horquilla de Anglo American, para que la minería demande hidrógeno verde también. Y también está, por supuesto, la demanda externa temprana, por eso el ministro viajó a Europa, es posible que viaje a Asia, estamos firmando MOUs con países y puertos para potenciar la demanda. Y la cuarta línea ya es valor local, que es preparar a los territorios con potencial productivo y conectar y coordinar actores del ecosistema local. Incluso antes de partir estábamos conversando de lo importante de educar sobre el hidrógeno verde, escuchar y responder a las preocupaciones de la ciudadanía, por ejemplo, el tema de agua, suelos, emisiones, explosividad. BioBio hizo un taller de hidrógeno verde a bomberos, por ejemplo. Entonces, esas son nuestras 4 líneas de acción. Algunos desafíos que quedan a abordar. Capacitar a diversos grupos de funcionarios públicos, definir iniciativas que permitan a proveedores locales la captura de valor a lo largo de la cadena del hidrógeno, reducir el costo de financiamiento de proyectos de hidrógeno, brechas existentes en tiempos de tramitación, atraer consorcios que suministren demanda y, bueno, al final seguir buscando iniciativas que nos ayuden a ser los 3 principales exportadores de hidrógeno verde al 2040. Creo que esta es la última, sí. Cronograma de estudios, estamos realizando varios estudios, tal como les adelanté, para responder preguntas principalmente. Esto lo comparto para que vean cuáles son nuestras preocupaciones hoy día y que ya las estamos trabajando, a pesar de que aún no hemos publicado nada al respecto. Entonces, se estudió certificación de hidrógeno verde, se está estudiando una prefactibilidad terminal de exportación de hidrógeno verde, hay que ver todo el tema de gobernación marítima, infraestructura, inyección de hidrógeno en redes de gas, valles de hidrógeno, cómo se desarrollaría una industria de hidrógeno con todas las economías de escala e infraestructura facilitadora que se tiene que desarrollar. Estaciones multicombustible, un portal web informativo, hidrógeno verde en los mercados eléctricos y sistemas eléctricos en general, y también aislados y medianos, entre otros. Y ahora ya pasando a proyectos en curso, quería detenerme un
poco en la cadena de valor para que la vieran conmigo. Hidrógeno verde, porque estos ya es otros colores. Hidrógeno verde es generación limpia, por ejemplo acá eólica. Se pasa a un electrolizador, se puede licuar y transportar a través de camiones con estos tubos largos, marítimos, y se puede usar en transporte, bunkering, aviación, etc. Entonces esto muestra un poco las distintas eslabones de la cadena de valor. La fuente energética, la producción, acondicionamiento, distribución y uso final. Esta es una imagen ficticia, pero que refleja cómo se podría ver un valle de hidrógeno. Está la generación, por supuesto, los puertos, industria química, petroquímica, reelectrificación, usos de calor y frío. Entonces muestra un poco los eslabones de estos valles. Más de 8 proyectos iniciarán sus exportaciones en esta década y acá mostramos algunos. Hay proyectos en Mejillones y Taltal con distintos involucrados, amoníaco verde, por ejemplo, para la minería, los explosivos. Por supuesto que en colaboración con los puertos, tal como adelanté, al final si queremos exportar hay que adaptar la infraestructura portuaria. Y también en el sur, HIF, Austrian Energy, CWP, con los distintos años donde partirían exportando. Y hay muchas otras más empresas que sabemos que tienen un interés en establecer o adquirir un proyecto de hidrógeno verde. Estos son unos one-pagers que después les puedo compartir unos links en el chat que publicamos en la página de la estrategia. Y esto sirve para aterrizar y comunicar los distintos proyectos que se están desarrollando en Chile. Este es el proyecto HIF, que es uno de los más famosos. Y en resumen, HIF lo que hace es utilizar energía eólica, agua desalada y de pozo para generar hidrógeno verde, captura CO2 del aire y con estos dos puede producir combustibles sintéticos que pueden ser utilizados en transporte u otros. Probablemente gran parte del energético de este proyecto se va a ir a Alemania u otros países de Europa. Y acá están los distintos actores porque sirve para reflejar sus roles. IF es el dueño del proyecto, pero también está Siemens, por ejemplo, que es el proveedor de la tecnología. Está Enel, que es el proveedor de la energía renovable. Está ENAP, que tiene infraestructura, gasoductos, por ejemplo. Está Gasco y Porsche, que son co-desarrolladores y off-takers, que al final son los que van a demandar este energético, porque si no hay demanda, el negocio no cierra. Estos son algunos números de la fase piloto y la primera fase de escala industrial. La fase piloto parte el próximo año e incluso HIF está haciendo hartos esfuerzos para partir bien el próximo año. Tiene una alianza, por ejemplo, con el CFT de Magallanes para poder tener capacidades instaladas para este proyecto. Está respondiendo consultas de preocupaciones ciudadanas. Entonces, ahí está full enfocado en el piloto. Y para ir cerrando esto del piloto, esto es una imagen que muestra cómo sería HIF. Por supuesto, almacenamiento de agua, sistemas de enfriamiento, almacenamiento de hidrógeno y CO2 para poder después sintetizarlo como metanol. Y después la generación y los puertos para poder exportar. Esto muestra un poquito cómo se ve. Y para ir cerrando, estos son otros proyectos, pero esto ya enfocado en demanda interna, tal como comenté, es clave para el desarrollo de esta potencial industria. Copec y Air Liquide están viendo proyectos de transporte de personal, por ejemplo, para la minería. Cummins ha estado mirando aplicación de sistema aislado mediano, porque son aislados pero ya tienen un tamaño importante, para reemplazar parte de combustibles fósiles por hidrógeno verde para almacenamiento. La Bahía de Quintero, en Quilicura están las grúas horquillas de Walmart, en Tiltil un piloto de
producción de hidrógeno verde en su sitio y probarlo en distintas aplicaciones. CAP, Acero Verde en BioBio. Y iniciativas más en desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo, Corfo y distintas universidades. Por ejemplo, la Universidad Católica Santísima Concepción se adjudica un fondo de desarrollo regional para tener una pequeña planta de producción. La Universidad de Concepción también tiene algunas investigaciones y desarrollos que está haciendo la Universidad Austral. Hay varias universidades empujando distintas iniciativas. Eso, y ya para ir cerrando, esto por supuesto es una articulación pública-pública y pública-privada. Nosotros como ente público queremos hacer énfasis en la importancia de la colaboración pública-pública. Estas siglas no las conocen porque son del Ministerio de Energía, pero nosotros somos la División de Combustibles y Nuevos Energéticos. Trabajamos muy de la mano con la División de Participación, la División de Prospectiva, de Energías Sostenibles, Gabinete, Jurídica, Relaciones Internacionales. Al final, sin cada uno de estos eslabones esto no sale, y también con otros entes externos, CONAF, CONADI, gobiernos regionales, Ministerio de Transporte, para que esto realmente salga bien de manera concertada y cada ingrediente de esto salga bien al final. Eso es lo que estamos haciendo nosotros comunidad, siendo articuladores de las brechas que tenemos que trabajar y las oportunidades que van saliendo. Así que eso es mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Mira, bueno, nos informamos que hay agenda un poquito pillada, a ver si nos puedes apoyar al tiro con algunas preguntas que están en el chat. A ver acá, Manuel Ruiz Gutiérrez dice: saludos, ¿qué tipo de riles se producen mediante la producción del agua? ¿Y cómo es el tratamiento de estos? Tanto los desechos por la temperatura del agua. Perfecto, aquí estoy. Si quieren puedo ir respondiéndolo como por chat y puedo ir copiando cosas por aquí para que pueda partir el otro. No sé cómo prefieren. Perfecto, perfecto. Si puedes tú ir trabajando en paralelo con el chat, van quedando las preguntas. También había una consulta de parte de Lino Busto, si la grabación está. Bueno, ahí Jocelyn Torres nos puede comentar, nos dice que sí, que va a estar disponible. Jocelyn, ¿cómo...? Sí, después se puede hacer llegar el link a los correos que ellos donde se inscribieron, así que no hay problema con eso. Perfecto, Jocelyn, muchas gracias. Bueno, agradecemos a los que están participando. Manuel igual hizo algunas consultas referente a la estrategia del capital humano, tendemos trenes de hidrógeno. Bueno, ahí Verónica va a ir trabajando con las respuestas que van a ir en el chat. Nos parece muy bien que vayan generando las consultas. Bueno, han salido una cantidad importante de preguntas, Verónica, así es que si estos minutitos que le queda, les vamos a dar ahí la tarea que nos pueda apoyar. Bueno, nos escribió también nuestro director del área mecánica, don Iván Caro, hizo también algunas de las consultas, así que agradecemos a los que están participando con consultas a través del chat, y como les digo, va a estar abierto y nuestros relatores van a poder ir comentando a través de este medio, y también al final, si nos dan los tiempos, Verónica o Rodrigo nos van a hacer las siguientes intervenciones. Agradecemos a todos los que se han conectado. Estamos casi llegando a los 100 invitados, así que estamos contentos con la convocatoria. Con Jocelyn ahí estábamos expectantes respecto a eso. Así que, continuando con el programa, que es lo principal, damos paso ahora a nuestro segundo relator, a don Rodrigo Díaz Valenzuela, quien nos expondrá el tema transferencia tecnológica y digital en aplicaciones de hidrógeno verde. Le damos el pase a Rodrigo. Sabemos que aquí viene una parte recargada de la información, así que Rodrigo, adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a comenzar a compartir. ¿Tú me confirmas, Jocelyn, si va todo bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy apasionante para todos. Hay mucho que hablar. Yo he tenido que seleccionar varios temas. Agradezco la presentación justamente del Ministerio de Energía. Ahora vamos a hacer una bajada en términos de qué tipo de proyectos podrían ser desarrollados particularmente para esto, ¿ya? Bueno, específicamente elegí este tema porque aquí es muy importante la transferencia tecnológica para que esto pueda ser desarrollado y llevado a cabo, ¿no es cierto? Henry Ford decía que una visión sin ejecución es solamente alucinación. Y lo que no puede pasar es que comencemos a alucinar con hidrógeno y no podamos concretar. Y ustedes vieron que ya hay
bastantes proyectos que se están concretando, ¿ya? Particularmente. Bueno, específicamente una pequeña historia. Yo estoy desde el año 2016 trabajando en hidrógeno, trabajo como consultor para el BID, trabajo con diferentes países también y a nivel nacional haciendo transferencia tecnológica. He escrito en bastantes columnas, en bastantes revistas sobre el hidrógeno. Una de las primeras aplicaciones fue el 2018, donde aquí en el diario Concepción publico cómo el hidrógeno puede impactar socialmente. Cuando todavía se hablaba de exportación, nuestra mirada era cómo socialmente podría impactar esto en el hidrógeno, en papel, celulosa, forestal, etc. Y así he estado escribiendo en diferentes lugares, exponiendo en diferentes cursos de hidrógeno que se están desarrollando en el país. Este artículo se hizo en junio, el Mercurio nos publicó en junio este modelamiento que hicimos respecto al transporte pesado, específicamente forestal, cómo el sector forestal puede utilizar justamente hidrógeno, y hicimos un modelamiento bastante atractivo, y el Mercurio lo publicó en junio, este modelamiento que se hizo para la región, y así se han salido otras publicaciones fuera de Chile también con respecto al tema pesado, transporte pesado específicamente. Hoy estamos trabajando en varios proyectos de modelamiento forestal, estamos trabajando también, por ejemplo, para Uruguay, estamos ayudando a Uruguay, Colombia, Ecuador en hidrógeno. Estamos trabajando en un sistema naval, cómo poder usar hidrógeno en sistemas navales. Aquí estamos con Alemania trabajando. Aquí estamos trabajando en un proyecto de una caldera industrial de gran tonelaje. Estamos hablando de 81 bar a 500 grados de temperatura, una caldera industrial para el área forestal. Y estamos trabajando con equipos de Estados Unidos, Brasil y Alemania enfrentando este tema. Y un sinnúmero de otros proyectos que estamos impulsando en Chile y fuera de Chile, ¿ya? Eso desde el punto de vista de mi experiencia, que es la que voy a tratar de transmitir a ustedes el día de hoy. Quiero partir finalmente que lo que estamos haciendo es simplemente resucitar o recuperar lo que nuestros antepasados realizaron respecto a esto. Ya en el año 1880 ya nuestros ingenieros de antaño pensaron que esto podía ser visible y ya plantearon la posibilidad de utilizar electromovilidad en vehículos. ¿Qué pasó desde el año 1880, por ejemplo, esta publicación? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué la ingeniería se olvidó de este sueño? Entonces esto no es novedad, sobre todo para las generaciones nuevas que nos están escuchando. Esto nació hace muchos años, ¿sí? Más de 100 años, ya habían vehículos eléctricos, pero algo pasó en el camino, algo sucedió que nos olvidamos y creemos que esto es nuevo. Lo mismo con el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno no nació el año pasado, ni hace 5 años, ni 10 años, ni siquiera 100 años. En el año 1700, en el año 1600, ya comenzó a tocarse el tema del hidrógeno, y ya en el año 1859 ya tenemos la primera pila de combustible alcalina, ya en aquella época. Por lo tanto, esto no es nuevo, ¿sí? Para algunos que dicen que esto es muy nuevo, muy moderno, la verdad es que tiene muchos años, ¿ah? Pero también algo pasó en este camino, ¿no es cierto?, que sucedió en este proceso. Julio Verne ya lo comenzó a esgrimir en su escrito en el año 1875, mencionaba en sus libros, ¿no es cierto?, efectivamente, de que el hidrógeno era el futuro, particularmente, que era el carbón del futuro. Y bueno, hemos llegado a nuestra época ya con vehículos, con trenes, tenemos barcos, tenemos aviones, tenemos muchas tecnologías, drones, tenemos motos de hidrógeno. Solo que Chile no sabía esto nada más, ¿ya? La pregunta es qué pasó en Chile, ¿ya? En este periodo. Pero el mundo ya venía de esta época, por eso que armé esta historia del año 1671 a la época, que trabaja con hidrógeno. Es más, nosotros en nuestras carreteras todos los días tenemos efectivamente transporte de hidrógeno, porque ENAP, Acero, todos ocupan hidrógeno para esto, ¿ya? Por lo tanto, no es un tema novedoso, sobre todo por el tema de seguridad, ¿no? Que dicen, oye, ¿qué tan seguro es esto? Llevamos 100 años trabajando con hidrógeno y no escuchamos mucho respecto de explosiones o algún grado de accidentabilidad con esto. Bueno, pues bien, efectivamente es súper importante, lo mencionó Redondo, simplemente que nosotros tenemos el mayor potencial para producir y consumir hidrógeno por precio y por disponibilidad que tenemos. Recordemos que nosotros tenemos 70 a 75 veces el potencial de producir energía renovable que no consumimos. Es decir, si fuéramos 2 veces Chile, todavía quedarían 73, 74 veces más de energía que hoy estamos desperdiciando o no la estamos ocupando. Entonces la idea es ocuparla en nuestra comunidad, en nuestro país, pero también compartirla,
¿ya? Para los países que realmente no tienen esta disponibilidad. Recordemos que la disponibilidad de esto no tiene que ver con que Francia, Alemania no tengan capacidad de producir su propio hidrógeno. La tienen, la capacidad tecnológica y el conocimiento. Lo que no tienen es la energía renovable necesaria para producir a los costos adecuados y a los volúmenes que ellos requieren, ¿ya? Y es por eso que Chile es, dentro de todos los países, uno que tenemos el mayor potencial para utilizar esto. De alguna forma, el hidrógeno, desde el punto de vista vectorial, trabaja vectorialmente en diferentes segmentos de la sociedad, ¿sí? El hidrógeno puede impactar calor, frío, como lo mencionaron anteriormente, la agricultura, industria petroquímica. Hay varias, en los 360 grados del entorno puede impactar el hidrógeno particularmente, ¿ya? Y aquí aparece un concepto que ustedes han escuchado seguramente, el Power-to-X, ¿no es cierto?, que es el concepto a nivel internacional de la conversión, almacenamiento y reconversión de la energía renovable en otros vectores energéticos, habitualmente durante periodos donde la energía no está disponible. Y por eso que la X representa entonces la conversión, el tipo de conversión. La X, por ejemplo, aquí logra el nombre de G, Power to Gas, Power to Liquid, Chemical, Power to Heat en calor, Power to Hydrogen o Power to Power también, ¿ya? Y estos proyectos de conversión de Power to Power tienen que nacer específicamente desde dos ámbitos, desde el conocimiento puro, pero también tienen que nacer desde el proceso. Porque está demostrado que cuando yo empujo algo solamente desde el Science Technology Push, como aparece en esta gráfica, efectivamente las inversiones comienzan a bajar. Pero cuando las inversiones parten a través del Process Pool o Demand Pool, como aparece acá, tiene mayor probabilidad de asertividad porque efectivamente estamos conectados directamente con la necesidad, con el consumo, ¿sí? Como se explicó anteriormente, no podemos solamente empujar la producción y no preocuparnos también de que exista consumo, porque si no la ecuación se pierde. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con el TRL, ya que es la madurez tecnológica, no tan solo de la tecnología, sino que del ser humano que va a implementar esta tecnología. Entonces, hoy en día tenemos el conocimiento básico fundamental, que es liderazgo intelectual, pero solo desde esta óptica no funciona mucho el sistema, si no va relacionada con el liderazgo de los procesos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un valle de la muerte, un link que falta. Normalmente tenemos muy bien desarrollado el extremo izquierdo, conocimiento, pero tenemos otro liderazgo en procesos. Pero el link que une estos dos mundos hoy en día está débil o está frágil, y es el proceso que tenemos que ocupar para enlazar estos dos mundos, ¿sí? Porque no podemos enfrentarlos mutuamente, no es una pelea entre las dos áreas, pero sí es un complemento. Y este estado de madurez es muy importante que las universidades, los centros de investigación, la industria lo conozcamos para saberlo. Hoy en día el promedio en Chile del TRL, de la investigación y desarrollo, está en 4,5, ¿sí? En circunstancias que el mundo ya rompió la escala del 9 y pasa a una segunda escala que se llama MRL, Manufacturing Readiness Level, es decir, cómo produzco, cómo manufacturo mejor. Y sin ser capaces de poder cumplir con eso, aparece una tercera escala, que es BRL, Business Readiness Level, mientras nosotros seguimos en 4,5. Entonces el gran desafío de Chile es cómo pasamos de 4,5 prontamente a 9 y cómo pasamos a la siguiente escala, ¿ya? Particularmente. Por tanto, la invitación para hacer eso es cumplir este espacio, llenar este espacio que está en el Valle de la Muerte, que es el proceso de transferencia y transición energética en este proceso. Bueno, hemos hablado justamente de que tenemos efectivamente el proceso, ¿no es cierto?, de cómo hacemos carne entonces en los beneficios del hidrógeno. Solamente desde el Science Push, produciendo moléculas de hidrógeno, y después vemos dónde impactamos, quiénes son los que se ven beneficiados con esto. ¿Qué tenemos que reforzar para esto? ¿Nos vamos a conformar solamente con el desafío de producir moléculas de hidrógeno y vender las moléculas, como vendimos cobre, como vendimos litio, como se venden los árboles, como se venden los peces en Chile? ¿Más extractivismo solamente? ¿Seremos capaces de pasar de la visión del commodity que nos tiene caracterizado en Sudamérica, de que aplaudimos mucho commodity, versus valor compartido? ¿Somos capaces como país de transformar todos estos procesos y generar valor compartido a la sociedad, donde todos ganemos particularmente?
¿Será que esta es la oportunidad de romper esos ciclos que llevamos de tantos años, ¿no es cierto? Salitre, cobre, más cobre, más cobre, más cobre, más árboles, más peces, etc. ¿Podemos romper eso? El volumen de producción versus volumen de valor creado de la sociedad. ¿Queremos vender más o queremos vender mejor? ¿Queremos vender siempre más de cosas o queremos vender valor a la sociedad? ¿En qué momento rompemos este círculo? Por lo tanto, aquí una mirada, el valor compartido de la comunidad. Mi propuesta en este caso particular, que el hidrógeno también permite generar esto. Entonces, para eso, ¿solo Power to X? No, aparece otro concepto que vamos a hablar acá y que tiene que ver efectivamente con la posibilidad del Power to E. El Power to E es una evolución del Power to X. Salir de la lógica de la cosificación de la celda, del aparato, del equipo, a una lógica que tiene que ver con una lógica recursiva hacia la comunidad con aplicaciones que pueden llevar mucho más lejos de los valores macros que nosotros estamos desarrollando. Y es por eso que efectivamente hay un enfoque económico que ofrece el hidrógeno y que evidentemente lo estamos haciendo muy bien en ese contexto y estamos muy bien encaminados porque necesitamos este enfoque económico para desarrollar todo el contexto macro del sistema. Necesitamos también un enfoque de manufactura, es decir, como dije anteriormente, no conformarnos con solamente exportar mucho hidrógeno, sino que cómo creamos valor a la manufactura del país o de las regiones particularmente. Por ejemplo, puertos, logística, transporte, paneles, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos desarrollar? Pero no podemos dejar de combinar esto y quizás ponerlo en primer lugar el enfoque de sostenibilidad social. Es decir, pensar en el desarrollo equitativo de una sociedad para producir beneficios económicos y no producir beneficios económicos solamente a costa del desarrollo de sostenibilidad humano. Entonces, aquí hay una propuesta justamente y que tiene que ver con economías naranja, economía asociativa, economía circular, economía comunitaria y cómo mejoramos salud, educación, arraigo cultural, cómo mejoramos la equidad por medio del hidrógeno. La propuesta es pasar y combinar del Power to X, pasar al Power to E, ¿sí? Y ser capaces de combinar estos dos elementos recursivamente pensando en la sostenibilidad de la sociedad en equilibrio, donde todos de alguna forma generan valor mutuo y no solamente unos espacios u otros, ¿ya? Esa es la visión que nosotros como consultores Más Valor estamos tratando de transmitir a los diferentes países, estamos transmitiendo en Alemania y estamos tratando justamente de enfocar los proyectos. Por lo tanto, a partir de esta visión, de estos tres elementos, que no se divorcian entre ellos, por favor, se combinan, se potencian entre ellos, es que les voy a contar algunas aplicaciones solamente de las que podríamos tratar. El primero de ellos, evidentemente, la sostenibilidad. Cómo el hidrógeno podemos generar, cómo un hogar puede generar bienestar a través del hidrógeno. Por ejemplo, aquí estamos utilizando una celda de combustible, ¿ya? Del tipo de óxido sólido, que es una de las celdas de combustible que permite en forma reversible generar hidrógeno y consumir hidrógeno. ¿Y cómo puedo producir calor, ¿sí? Al mismo tiempo que produzco energía eléctrica? Este calor lo combino, ¿no es cierto?, y puedo calentar agua, una ducha para la calefacción de mi hogar directamente con cero contaminación. Es decir, con el mero acto de transformar hidrógeno y oxígeno en electricidad, genera calor residual, el cual puedo utilizarlo dentro de un hogar. Y la energía eléctrica, que es verde, porque es producida por hidrógeno proveniente de una fuente convertible, ¿no es cierto? Efectivamente puedo esta energía usarla en mi casa, pero también puedo devolverla a la red en forma de energía sostenible. Esto es vital, por ejemplo, en los sectores remotos en Chile. ¿Cuántos sectores remotos tenemos en Chile? Un dato solamente. ¿Sabe cuántas islas tenemos en Chile? Que son consideradas remotas, ¿no? Porque están fuera del continente. Por lo tanto, hay que trasladar agua en algunos casos, hay que trasladar petróleo, hay que trasladar gas para que esas unidades, esos lugares puedan tener la energía y tener con esa energía derecho a salud, derecho a una escuela, derecho a la cultura, derecho a transporte, etc. Bueno, en Chile tenemos 43.000 islas aproximadamente, ¿ya? De las cuales 11.000 no tienen nombre, 30.000 sí tienen nombre y, bueno, pensemos solamente en 10, pensemos en 15, 20. ¿No merecen esos lugares apretar un botón y tener energía las 24 horas del día? ¿No merecen esas personas tener salud, educación cuando ellos quieran particularmente o tener agua? Bueno, el hidrógeno entonces lo puede permitir, porque efectivamente podemos desarrollar su propia energía, generar autonomía
generar autovalencia y ser totalmente independientes, particularmente. Eso dignifica la vida de los chilenos en estos sectores remotos, tanto en el sur como en el norte. Y aparece un concepto que se llama prosumidor. O sea, ya no es un consumidor, ya no es una carga de la sociedad, sino que también es un productor de energía y que, por lo tanto, aparece el concepto nuevo que es prosumidor. Por lo tanto, es un prosumidor solidario porque puede compartir, genera dignidad, arraigo cultural y desarrollo justo. Por lo tanto, nosotros apalancamos que el hidrógeno es un medio para generar sostenibilidad en largo plazo, porque además genera aporte de huella de carbono, aporte de eficiencia energética y descontaminación ambiental, porque, por ejemplo, aquí dejamos de quemar leña y dejamos de contaminar, ¿sí? Particularmente una sociedad. Por lo tanto, este es un tipo de aplicación, ¿ya? Que hemos pensado y que estamos tratando de impulsar, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un detalle mucho más claro en un hogar, donde tenemos efectivamente, por ejemplo, una celda de combustible, ¿sí? O donde también podemos combinar con una caldera. Esta caldera lo que hace es quemar hidrógeno, ¿sí? Efectivamente sí genera huella de carbono, contaminación, y combina el calor de la caldera, la combina con el calor generado por la celda de combustible, ¿sí? Y de esta forma, un hogar es totalmente sostenible y además puede compartir energía con sus vecinos, con la comunidad o con la red, ¿ya? Y aquí aparece un concepto que se llama calor distrital, donde efectivamente podemos compartir en un segmento urbano, en un condominio, ¿no es cierto?, en una pequeña villa, calor entre todos los sectores en ese proceso. Vital, que el hidrógeno que está acá lo puedo traer desde otro sector o lo puedo autoproducir. Y aquí aparece otro concepto que hasta ahora no estamos muy acostumbrados. Siempre pensamos en energía, grandes productores de energía centralizados en algún lugar. Aquí aparece un concepto nuevo que se llama microgeneración distribuida de energía. Es decir, ya no es posible que en algunos sectores no dependa de los grandes productores de energía, sino que puedo ser capaz de producir ya mi propia energía, particularmente para poder generar y ser autovalente en ese contexto, ¿ya? Todo esto evidentemente depende de las condiciones y normalmente son estudios que hacemos para determinar el perfil de capacidad productiva que podamos tener. De esta forma también estamos proponiendo el concepto de invernaderos inteligentes de valor. Efectivamente, las personas en sectores remotos pueden tener sus propios invernaderos, de tal forma que puedan generar sus propios alimentos, porque pueden producir su propio calor, su propia energía y pueden producir su propia agua, de tal forma de que genera precisamente una disposición bastante más elevada que otro tipo de aplicaciones ya en este proceso. Recuerden aquí, celda de combustible, de óxido sólido, y donde nosotros podemos generar calor con una eficiencia del 95% y podemos producir electricidad con una eficiencia del 60% particularmente, ¿ya? Es así entonces que empezamos a buscar algunos proyectos en que efectivamente podemos tener grandes accesos a estos sistemas y nos encontramos con algunos proyectos como por ejemplo como la isla de Mallorca, que parte este año, donde efectivamente ahí toda la isla de Mallorca va a ser sostenible desde el punto de vista energético y a través de energía solar. Ellos están produciendo un proceso de electrólisis, hidrógeno, lo que hacen es comprimir, almacenar y una vez que está almacenado lo pueden utilizar para precisamente la industria, calefacción, industria en algunos procesos, para el hogar a través de cañerías, podemos utilizarlo para transporte, lo van a utilizar, o efectivamente para el movimiento, ¿no es cierto?, de los vehículos de alquiler que se mueven en la isla, y también para los edificios públicos. Por lo tanto, es una isla autosostenible completamente, y esta es una isla que parte en este año, digamos, el año 2021 de Mallorca. Importante mencionar también de que efectivamente con hidrógeno nosotros podemos producir agua, porque hasta ahora se dice que consumimos agua, ¿sí? Pero también no tenemos que recordar si la visión sistémica, si miramos todo el proceso completo del hidrógeno en que consumo agua, el ciclo completo también del hidrógeno produce agua, devuelve agua. Y si esa cantidad de agua no es suficiente y tengo energía almacenada, recuerden, 75 veces más energía de la que consumimos, por lo tanto, vamos a ser excedentarios, con ese excedente puedo producir más agua, ya sea que desinfecte agua, reutilice agua, repotabilice agua, para que efectivamente aportar valor en esa área.
Por lo tanto, estamos promoviendo sectores en esa área. Estamos promoviendo energías renovables, efectivamente, poder transformar residuos, biomasa, por ejemplo, de desechos agrícolas o forestales, transformarlas y utilizarlas para hidrógeno, ¿ya? O trabajar con los residuos, o trabajar en el área de construcción. Bueno, estamos impulsando diferentes tipos de convenios y es por eso que firmamos un convenio con Sustent Alemania, que es un broker tecnológico que confluye más de 500 centros de investigación en Europa, y firmamos un acuerdo precisamente le planteamos esta visión y estamos entonces impulsando soluciones en cada uno de estos ejes, particularmente en Latinoamérica, ¿ya? Con la visión siempre de sostenibilidad y cómo generar un triple impacto, ¿ya? Impulsado desde Chile, para Chile y para Sudamérica particularmente, ¿ya? Es así, por ejemplo, que aquí tenemos un pequeño ejemplo de un invernadero, consume 2,5 kilowatts de media hectárea, y donde efectivamente a través de un sistema solar, este es para un laboratorio de una universidad en Chile que estamos implementando para la parte agrícola, tenemos electrolizadores que lo que hacen es tomar la energía fotovoltaica y la transformamos en hidrógeno, almacenamos hidrógeno y almacenamos el oxígeno. El hidrógeno lo tomamos y lo transformamos, lo aplicamos en celda de combustible y generamos aquí, en este caso piloto, hasta 5 kilowatts, vamos a llegar hasta 50, suficiente como para manejar media hectárea, ¿no es cierto?, de invernadero a nivel de piloto. La ventaja que tiene esto es que todo esto es plug and play, yo lo puedo adecuar, lo puedo ajustar y lo puedo desarrollar, digamos, de tal forma que pueda producir calor o energía eléctrica para ese invernadero, y el invernadero lo que pretendemos es que sea totalmente autosostenible. Este invernadero va a estar trabajando bajo los paneles solares, por lo tanto estamos utilizando nuevamente el terreno que hasta ahora no se utiliza mucho, ¿no es cierto? El terreno que queda debajo de los sistemas solares lo estamos utilizando para una agricultura. Por lo tanto aparece el concepto de agrofotovoltaico, ¿sí? Agricultura fotovoltaica, ¿ya? Y en ese escenario, entonces, evidentemente tenemos un proceso que vamos a tener una vigilancia satelital de este invernadero, donde vamos a poder evaluar no tan solo la energía, sino que el ciclo productivo del invernadero, y lo estamos monitoreando de tal forma de que aquí no estamos vendiendo frutas, sino que estamos vendiendo antioxidantes, estamos vendiendo elementos de beneficio de salud que se están monitoreando en esta pantalla con colores como ustedes lo pueden ver, y el usuario final en otro país va a observar este invernadero y va a poder comprar. Entonces la idea no vender frutas, ¿sí? Efectivamente la idea es vender, por ejemplo, antioxidantes con forma de fruta, con energía autóctona, autosostenible, solidaria, verde y predecible. Es decir, puedo saber cuánto voy a producir. Esa es la imagen. Si ustedes se dan cuenta aquí, Power2E, precisamente porque no nos quedamos solamente con producir hidrógeno, sino que qué hacemos de valor con el hidrógeno y cómo transformamos la industria y la manufactura en donde ya no vendemos el kilo de arándano a un valor X, sino que ahora vendemos antioxidantes, pero con forma de arándano. Y el valor cambió a 8 veces, automáticamente fuera del sistema. Bueno, aquí hay fabricantes como Enapter, por ejemplo, Estados Unidos, que lo representa la empresa Buzo, ya en Chile. Por lo tanto, aquí hay una marca, una empresa chilena que está representando este tipo de tecnología, y nosotros tenemos contacto con ellos para poder instalar sus tecnologías. Estos son equipos de 2,5 kilowatts, ya, y de anión, de membrana de intercambio aniónico, ya, que es una evolución a la PEM, particularmente con mejores prestaciones y mejor desempeño. También busqué en el 2016-17 en otros países y me encuentro con este proyecto en Escocia. Este proyecto en Escocia también contacto a la gente de Escocia y les presento el proyecto de la Santa María, Mocha y Chiloé, que podrían ser replicables dado el proyecto que ellos desarrollaron en Escocia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos montaron acá una estación eólica y estaciones undimotrices, o sea, energía del aire y energía del mar. A través de esta energía instalaron un electrolizador, que es un dispositivo que toma la energía eléctrica renovable y lo que hace es transformarla en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Esa es su misión. El hidrógeno almacenado en este estanque, ¿sí?, a una determinada presión, este hidrógeno después se traslada por cañería a este pueblo, y en este pueblo ese hidrógeno se transforma en calor o en energía eléctrica. Lo que sobra, porque nos va a sobrar, porque tenemos estas dos combinaciones, lo tomamos en un camión, este camión funciona con hidrógeno, se mueve este barco que está acá, este barco se funciona con hidrógeno, se desplaza a esta otra isla
Imaginemos un archipiélago como Chiloé, y en esta isla, en Kirwell, almacenamos nuevamente el hidrógeno y tenemos otra tecnología acá que se denomina celda de combustible. Esta celda de combustible es un dispositivo que toma este hidrógeno, lo combina con el oxígeno que está en el aire, ¿sí? Gratis, nadie nos cobra por eso, lo combino y genero electricidad para cargar los barcos que mueven y se mueven entre las islas. Lo que sobra o lo que falta se combina también con esta otra isla, Chipensei, donde aquí tenemos un electrolizador de 1 megawatt, es decir, toma la energía de esta torre eólica y produce hidrógeno con 1 megawatt. Este hidrógeno alimenta calderas en este pueblo de 30 kilowatts y si ustedes se dan cuenta, estas tres islas conviven entre ellas solidariamente, compartiendo sus capacidades, sus fortalezas. Si faltan en un lado, faltan en el otro, se compensan y se produce una sociedad bastante comunicativa y bastante desarrollada en ese contexto, ¿ya? Y aquí se combinan varias tecnologías, como lo pudimos ver acá en este punto, ¿ya? Ustedes pueden googlear Google Earth y van a encontrar estas estaciones instaladas y están produciendo. Y prácticamente ustedes no se van a dar cuenta dónde está este estanque, dónde están estos equipos, precisamente por esto. Ahora, aquí tenemos estas estaciones undimotrices. Recordemos que tenemos una costa enorme en Chile, de mucho mar. Nosotros comparamos la cuenca submarina donde se instaló y encontramos que la mejor cuenca era en Valdivia. Y Valdivia tiene entonces mejor comportamiento que esto que está acá para energía. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué necesitamos para hacerlo? Estamos en eso, ¿sí? Esto es un proyecto del año 2016, ya está funcionando hace muchos años. Producen 50 toneladas de hidrógeno al año, 46 gigavatios hora al año de energía renovable y está trabajando sin ningún problema con todo este proceso, ¿ya? Cualquier duda que tengan respecto a esto, tengo muchos detalles de este proyecto, me pueden preguntar sin problema. Para esto utilizamos entonces, como expliqué, celdas electrolizadores que transforman y tenemos aquí, por ejemplo, este es el rostro, 140 kilowatts, hasta 6 megawatts de energía, ya empresas como Green Hydrogen System de Estados Unidos son marcas que están produciendo estos electrolizadores y están disponibles, ¿ya? También representadas por una empresa en Chile que se llama Buso, ¿ya? Del grupo. También podemos utilizar el hidrógeno en calor, ¿ya? Efectivamente, podemos utilizar el calor y poder usar el hidrógeno para poder utilizarlo justamente en una caldera. Sin embargo, hay una pregunta pertinente aquí. ¿Por qué debería alguien elegir el complejo camino de generar su propio hidrógeno aceptando una pérdida de eficiencia del 30% en el proceso? ¿Sí? Después de todo, lo que podemos hacer es, ¿por qué no usamos la electricidad directamente desde este punto? ¿Y por qué no la utilizamos directamente acá? ¿Por qué tenemos que dar este giro hacia arriba, almacenar y hacer todo este giro que está acá? Bueno, la respuesta es bien sencilla. La variabilidad que tienen la energía renovable, que no las controlamos. Es decir, a veces hay sol, a veces tenemos viento, y por lo tanto eso genera recortes o genera efectivamente problemas que tienen que ver específicamente con el no uso adecuado de toda la energía, ¿sí? Tenemos curtailment, que es por el sistema, y tenemos vertimientos también en el sistema. Bueno, una de las respuestas es que efectivamente, dado que esto es variable, entonces la idea es que cuando tengamos exceso de energía, nosotros podemos almacenar esta energía en hidrógeno y cuando efectivamente el sistema tenga en este punto un bajo comportamiento, un bajo desempeño, es decir, no hay sol o no hay viento, bueno, utilizamos entonces el hidrógeno que está acumulado y lo utilizamos. Generamos alta disponibilidad y tenemos la capacidad de tener alta eficiencia también respecto a los sistemas actuales. Pero también tenemos alta densidad, ¿sí? O sea, efectivamente por 1 kilo de masa gravimétrica, nosotros podemos acumular 2,7 veces aproximadamente más energía que un diésel y 120 veces más energía que una batería, ¿sí? Por lo tanto, las ventajas, evidentemente, desde el punto de vista gravimétrico, son bastante relevantes, ¿ya? Particularmente. Por lo tanto, la solución aquí es que podemos usarlo en calderas con quemadores multicombustibles y calentadores eléctricos, ¿sí? Por lo tanto, esa va a ser la opción a futuro que se va a desarrollar.
¿Qué es lo que hay? Efectivamente, ¿dónde utilizamos este calor? Por ejemplo, en el Reino Unido se están haciendo pilotos en casas, precisamente donde ustedes lo que van a observar precisamente este dispositivo que está acá a la derecha, que es un verdadero califón que tienen todos en sus casas, con la única diferencia que dice H2, es decir, quema hidrógeno, ¿ya? Pero con la diferencia que es cero huella de carbono, cero CO2 incorporado. ¿Cuál es el objetivo en Chile? En Chile consumimos 19% del consumo de combustibles con gas natural, licuado, ¿no es cierto? Y 28% de electricidad y 21% aproximadamente de leña para calefacción. Por lo tanto, el objetivo claramente es que todos los países están tratando de convertir toda su matriz de calefacción a hidrógeno. En Chile, se calculó que para el caso de 100.000 hogares, el consumo promedio de 2 megawatt-hora por hogar al año en calefacción. Evidentemente, al sur extremo de Chile, esto se multiplica por 5 o 6 veces, y para el norte de Chile, prácticamente esto baja a menos de la mitad, porque solamente se requiere calefacción a veces en las noches. Para esto, para cumplir estos 100.000 hogares, necesitamos 118 toneladas de hidrógeno, lo que significaría instalar un electrolizador de 1.3 megawatt con una estación renovable de 1.6 megawatt, es decir, fotovoltaica 1.6 o energía eólica 1.6 o un dimotriz 1.6, pero esta sería la secuencia, 1.6 para alimentar un electrolizador de 1.3, recuerden que produce hidrógeno y oxígeno, y este hidrógeno es el que yo voy a utilizar para calefaccionar esta casa particularmente. También lo calculamos para 5.8 millones de hogares particularmente. Para eso, efectivamente, existen también soluciones como Bosch. Otra aplicación, por ejemplo, es un pontón. ¿Sí? Creo que es un pontón, es una plataforma que está al sur de Chile, son plataformas marinas que están flotantes y que están utilizadas para faenas en el área pesquera específicamente, por ejemplo, salmones. Tenemos más de 400 pontones en Chile, cada uno de los pontones usa un generador diésel, y este generador diésel, evidentemente, el objetivo es que genera contaminación, genera CO2, generan 37.020 kilogramos de CO2 anualizados. Por lo tanto, es bastante el CO2 que genera, sin considerar efectivamente la ineficiencia de estos generadores, la posibilidad de efectivamente contaminar agua o las napas justamente con los aceites o los lubricantes. Colocamos una celda de combustible, reemplazamos este generador eléctrico y una celda de combustible. Pasamos de 2.500 piezas móviles, pasamos a 10 piezas móviles acá. Ya todos tienen que estar pensando, ¿no es cierto?, efectivamente, que pieza móvil es fricción, lubricación, temperatura, todo eso se elimina, baja el OPEX de la aplicación y una celda de combustible. ¿Qué es lo que hacemos acá? Reemplazamos el diésel por hidrógeno, generamos oxígeno y agua, producimos H2O en situ, es decir, el hidrógeno lo producimos en tierra o en el mar a través de estaciones móviles flotantes como estas que están acá. Tenemos un acuerdo con Finlandia precisamente para representar y instalar este tipo de estaciones eólicas flotantes que son eólicas, pero también undimotriz, es decir, tienen sobre el agua energía y bajo el agua, y la suma de las dos nos permitiría producir hasta 300 kilowatts de energía particularmente, ¿ya? Trazabilidad en tiempo real de la huella hipocarbónica, esto hay que trazarlo, supervisión y gestión remota de las alarmas, control de pérdidas galvánicas, control remoto, etc. ¿Ya? Entonces ahí hay una buena alternativa también para hacer este tipo de proceso. ¿Qué pasa con las aplicaciones de sistemas navales? En el sur de Chile aquí tenemos muchos puertos y tenemos astilleros. En Chile tenemos Talcahuano, tenemos en Valdivia, tenemos en Puerto Montt, muchos astilleros, y donde se construyen barcos. El sector naval es el responsable del 2,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, tienen una presión fuerte para que todos los sistemas navales que transportan personas, pero también las cargas, tienen que bajar estos sistemas. ¿Y qué implica? Implica que el eje propulsor usa un motor diésel, 5.000 caballos de fuerza, 7.000, 8.000 caballos de fuerza. Este motor diésel, cada vez que acelera, lo que abre simplemente es abrir el cuello del gobernador y deja pasar más o menos combustible. Bueno, eso implica entonces variabilidad extrema del consumo de diésel y CO2. Reemplazamos este motor diésel por un motor eléctrico, ¿sí? Un motor eléctrico, y este motor eléctrico está conectado a un convertidor de frecuencia, esto es para los que son del área eléctrica, ¿sí? Un convertidor de frecuencia de 6 a 12 pulsos, que trabajamos con control vectorial, y con este control vectorial lo que hacemos finalmente es movilizar la velocidad del motor. Este convertidor de frecuencia está unido en este punto a celdas de combustible
que permiten entregar la energía eléctrica. Y estas celdas de combustible lo que hacen es quemar hidrógeno y el oxígeno necesario lo sacan de la atmósfera, ¿sí? Y de esa forma generan este proceso. Sin embargo, para algunos barcos es más adecuado usar amoníaco y no hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos más energía, ¿sí? Que el hidrógeno en el amoníaco. Necesitamos menos temperatura, necesitamos menos presiones también de compresión para hacer este trabajo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces este seminario se llama de hidrógeno y por qué no se llama amoníaco si el amoníaco tiene tantas ventajas? Porque tiene una desventaja fuerte. ¿Cuál es? Contaminación es un veneno. Entonces, claro, imaginen ustedes usar amoníaco en un mall, que existe alguna fuga particularmente, algún problema. No tenemos personas que no son expertas. En cambio, en un barco está todo circunscrito, encapsulado, el personal es especializado, y si existiera algún grado de alguna fuga, bueno, está en el mar. No afectamos a nadie. Y la otra razón es que estos espacios en un barco son confinados. Por lo tanto, cada milímetro se aprovecha al máximo. Por lo tanto, por cada milímetro de espacio, si yo puedo lograr más energía, hay preferencia entonces por el amoníaco. Tenemos submarinos, del año 2017, un submarino de 300 kilowatts, pasamos de 15 días de autonomía a 30 días de autonomía, comparado con los 3 a 4 días actuales. Un submarino puede estar 3-4 días sumergido, después tiene que emerger por batería, ¿sí? Bueno, con hidrógeno puede pasar de 15 a 30 días sumergido. Gran diferencia. O este barco, por ejemplo, de Toyota, donde utiliza movimiento eléctrico también, sin producir CO2, pero el hidrógeno lo saca del agua salada. O sea, no usa agua dulce, sino que agua salada, y no desaliniza, sino que lo que hace es tomar el agua salada y producir hidrógeno a partir del agua salada, ¿ya? Esta tecnología de usar agua salada está un poco más atrás en madurez tecnológica que usar del agua dulce. Por lo tanto, muy pronto vamos a estar hablando ya de producir hidrógeno a través del agua salada. Y nuevamente Chile es el país que tiene una costa enorme de agua salada como para producirla. ¿Qué pasa con nuestras calderas industriales, por ejemplo, en madera? Ya que estamos en la región del Ñuble, la región del Biobío. ¿Sí? Tenemos 10.047 calderas en Chile aproximadamente, mínimo, al menos, donde tenemos el 59,6% desde la región del Biobío, Araucanía y los lagos aproximadamente. Calderas para celulosa y papel, calderas para efectivamente secar maderas para el sector forestal. Bueno, todas estas calderas podrían eventualmente usar efectivamente hidrógeno y ya no generar gas, no consumir gas con la problemática del CO2. O si están usando biomasa, ¿cuál es el problema de la biomasa? Que tiene una cantidad finita de consumo. ¿Sí? Recuerden que nosotros consumimos 40 millones de metros cúbicos aproximadamente de madera, pero la ley nos va a permitir a Chile producir hasta 46. ¿Qué va a pasar después de los 46? ¿Qué va a pasar cuando la demanda energética suba, pero la generación de energía producto de la biomasa, por lo menos forestal, se detenga, porque no podemos sacar más biomasa? Entonces tenemos que comenzar a pensar en un combustible alternativo. Y el combustible alternativo es que esa caldera pueda usar hidrógeno. Cuando he planteado esto a muchos madereros, evidentemente con dolor me dicen, Rodrigo, ya pasamos por esa experiencia con el gas de Argentina. ¿Sí? Y con el gas de Argentina tuvimos la dificultad que después nos cerraron la llave y no había más gas y nos quedamos con toda la inversión. La diferencia ahora es que ya no dependemos de Argentina o de cualquier otro país, dependemos solo de nosotros mismos, por lo tanto nadie nos va a cerrar la llave a menos que la cerremos nosotros mismos, pero efectivamente tenemos la autonomía para poder trabajar. Por primera vez vamos a ser capaces de controlar el costo energético, donde la madera en el área forestal 50, 40, 60% es el costo final de todo lo que se hace. Por lo tanto, vamos a poder controlar el costo, vamos a poder manejar márgenes y vamos a poder crear valor. Por lo tanto, bajamos costos, aumentamos precios y creamos valor en la madera y en los procesos que están asociados al respecto por cero huella de carbono y por mejor calidad también de la madera que va a obtenerse. Nosotros tenemos un acuerdo con Bosch, también Alemania. Bosch es líder mundial en termotecnología y somos Solution Partner para Latinoamérica en soluciones para calderas. Y de esa forma estamos enfrentando un proyecto en Colombia, estamos enfrentando un proyecto en Chile para transformar calderas justamente y estudiar qué implica hacer este cambio, ¿ya? Por lo tanto, hoy ¿qué tenemos? Tenemos hidrógeno que están listas para usar hidrógeno, otras que son híbridas y otras que pueden combinar, ¿sí? Por lo tanto, estas son calderas neutras, 100% CO2 neutral, 100% hidrógeno o biogás o etanol.
¿sí? Y que pueden ser trabajadas directamente con esto. No hay CO2 en estas calderas, ¿ya? La combustión de hidrógeno, la temperatura de la llama alcanza los 2000 grados Celsius, la llama no es visible, generación térmica. Evidentemente, lo importante aquí, lo clave, ¿no es cierto?, es que estamos usando hidrógeno, H2O, en vez de CO2. Están las medidas para los NOx necesarias, ya que el control de llama para controlar la velocidad de combustión, para evitar los NOx, eso está todo controlado, y medidas de partida suave para evitar justamente este tipo de estrés que se pueden desarrollar. Hoy encontramos en Caldera, ¿no es cierto?, sistemas que están efectivamente listas ¿ya? Para poder operar con CO2, pero efectivamente un cuerpo de calderas están sobredimensionadas para el 10%. Recordemos que cualquier metal no sirve para el hidrógeno, porque el hidrógeno es muy pequeño, por lo tanto se va a escapar, y es muy liviano, y se va a escapar por lo tanto la tecnología es una tecnología especial para el hidrógeno que tiene que ser considerada, ¿ya? Tiene componentes especiales, un quemador especial. Normalmente en una caldera el quemador es 25% del costo de la caldera. En este caso particular fluctúa entre el 60-65% en hidrógeno el costo del quemador. ¿Ya? Este quemador está 100% hecho para hidrógeno. O sea, no hay otra opción más que usar hidrógeno. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede si no tengo total disponibilidad de hidrógeno, pero quiero entrar en hidrógeno? Bueno, instalamos este tipo de caldera, que es una hidrógeno ready. Es decir, es una caldera que está lista para trabajar con hidrógeno, pero puede utilizar otro tipo de combustible, ¿sí? Que permitan acompañar en la transición energética. Es decir, hago una inversión, utilizo otro tipo de combustible cuando sea necesario y cuando tenga hidrógeno lo utilizo sin problema, ¿ya? Entonces aquí no se requiere reemplazo de la caldera para operación con hidrógeno. ¿Ya? Efectivamente, aquí lo que hacemos simplemente es cambiar algunos dispositivos y queda lista para el hidrógeno. Bueno, todo esto es propio de un estudio que nosotros hacemos cada vez que se plantea este tipo de soluciones, pero lo que quiero transmitir es que están las tecnologías desarrolladas y están funcionando en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en Alemania, eso es un calor distrital, es decir, para un calor domiciliario, donde varias casas se aprovechan de esta energía y trabaja 100% con hidrógeno, gas natural como respaldo, es decir, si no tengo hidrógeno, voy a incorporar gas natural. ¿Ah? Y la realización también para el 2021. ¿Ya? En los puertos, ¿ah? Tenemos también hidrógeno para los puertos. ¿Ya? En los puertos podemos usar en transportes, mobiliario o efectos secundarios también para las embarcaciones que llegan a los puertos chilenos. Nosotros consumimos 14% más de energía que cualquier puerto en el mundo. Nuestros puertos chilenos están al debe, entonces, en poder bajar su huella de carbono, consumo energético, y el hidrógeno puede utilizarse para los transportes, para los tractomóviles o para los barcos, particularmente. O también para energía gravitacional. El hidrógeno sirve también para abordar el almacenamiento gravitacional, que en Chile no se explota mucho el almacenamiento gravitacional, pero con hidrógeno podríamos almacenarlo, por ejemplo, aquí en los puertos particularmente, ¿ya? Tenemos muchos puertos y podemos ocupar. Esto es proporcional a la cantidad de barcos o a la cantidad de sistemas que se puedan desarrollar particularmente. Aquí hay una aplicación de camiones, ¿sí? Con 5 megawatts de energía renovable, podemos alimentar 14 camiones, ¿sí? Con autonomía de 220.000 kilómetros al año. Es decir, logramos, digamos, que un camión que tiene una autonomía de 1000 kilómetros pueda, obviamente, poder ser utilizado con 14 camiones, ya directamente. Aquí tenemos la aplicación también de trenes, ¿sí? Que fue modelado en el año 2018, ¿sí? Y esta es una estación de trenes donde tenemos energías renovables de 11,5 megawatts, una estación electrolizadora de 10 megawatts, donde almacenamos el hidrógeno y suministramos hidrógeno para estos trenes. Alguien me preguntó, Rodrigo, ¿pero qué sentido tiene usar hidrógeno en los trenes en Chile si la gran mayoría de los trenes son eléctricos en Chile? ¿Sí? No hay ya diésel funcionando, hay muy poco diésel. Eso es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, le dice, imagínate Concepción, Puerto Montt, una línea de tren sin catenarias. Ah, chuta. Sí, menos postes, menos cables, menos roce,
y solamente un tren deambulando, digamos, justamente por la línea férrea, absorbiendo solamente aire y transformando justamente estos procesos en esos energías que nosotros vamos a ocupar. En transporte nosotros calculamos el 2025, hicimos un cálculo con $4,5, estresamos porque sabemos que vamos a llegar a $1, pero lo quisimos calcular con $4 a $5, un 25% de ahorro en diésel, solamente por efecto diésel para los camiones, considerando además que tenemos la mayor densidad de todos los combustibles gravimétrica en el hidrógeno. Ustedes pueden ver aquí el extremo. Aquí están todos los combustibles que nos conocemos. Y aquí está el extremo del hidrógeno particularmente. ¿Ya? No voy a entrar a los detalles ahí técnicos de eso, pero para que lo puedan ustedes contemplar. Otra ventaja también es que si comparamos un camión de hidrógeno respecto a un camión con baterías, terminamos con baterías transportando 6 toneladas menos, solamente por efecto batería. El camión eléctrico, para la misma cantidad de kilómetros, ¿no es cierto? 1000 kilómetros, con 36 toneladas, calculamos efectivamente de que se requieren 7 toneladas de baterías. $280.000 solamente en baterías para lograr ese kilometraje y esa autonomía. En cambio, con hidrógeno, 80 kilos de hidrógeno, el estanque pesa 600 kilos, la celda de combustible pesa 400 kilos y el resto es todo similar y tenemos solamente 1 tonelada de peso, 6 toneladas menos que las 7 toneladas con baterías. ¿Por qué? Porque efectivamente, si ustedes pueden ver la autonomía en kilómetros aquí, si yo le pido más al vehículo de hidrógeno, el peso se mantiene casi asíntota, pero en cambio si utilizo baterías, dependiendo del tipo de batería, se produce aquí una curva exponencial, es decir, termino finalmente, si fuera un camión, transportando más baterías que carga, o si fuera un bus, termino transportando más batería que personas, o si fuera un auto también. En cambio con hidrógeno, no, se mantiene asíntota, eso es lo que implica que sigo, a pesar de la distancia, transportando el mismo peso. Lo mismo con la densidad energética. La misma cantidad el rango de millas que yo pido respecto a la densidad energética. ¿Ya? Por tanto, eso es una tremenda ventaja técnica que nosotros podríamos tener. Un camión con baterías demora 4,6 horas aproximadamente, promedio, 9 horas un camión en cargar una batería. Es decir, si me voy a Santiago me tengo que detener y esperar a dormir 9 horas para que se cargue. En cambio, con hidrógeno cargo solamente el camión en 20 minutos y prosigo 1000 kilómetros más sin ningún problema particularmente. Bueno, aquí hay un montón de aplicaciones, como ustedes pueden, de transporte en el año 98, 2003, mucho tiempo, ya muchos años trabajando estos buses en muchos países, no es nuevo particularmente, ya Toyota, hay mucha información que voy a compartir con ustedes, con diferentes tipos de camiones que se están desarrollando y que están trabajando en el mundo particularmente, ya está muy maduro este proceso, ya. 12:20. Jocelyn, ¿estamos en hora ya? Sí. Perfecto. Perfecto. Listo. Un camión funciona de esta forma, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de un camión de hidrógeno, tenemos que colocar un apellido, por favor. Hay hidrógenos que yo quemo. Hay un vehículo que yo puedo quemar el hidrógeno. O sea, el siglo, ¿no es cierto?, de Carnot está incorporado ahí, con toda la ineficiencia que eso implica en un motor de combustión. Y el segundo tipo es con pila de combustible. O sea, ya no hago combustión del hidrógeno, sino que lo transformo en electricidad y utilizo un motor eléctrico. Y el tercero es que efectivamente yo combino la batería con el hidrógeno para mover el camión, ya directamente. Entonces, discriminamos 4 tipos de modo de transporte con celda de combustible, ¿ya? Particularmente. Si ustedes ven, funciona exactamente igual como cualquier motor eléctrico, un auto eléctrico, con la única diferencia que a cambio aquí no tengo baterías y tengo solamente celda de combustible. Esta batería que está aquí es una batería de bajo consumo y que tiene un ciclo de vida más larga, que requiere carga menos profunda, porque no está utilizada para las partidas, no está utilizada para las grandes cargas. Es un apoyo simplemente a los sistemas secundarios y eventualmente primarios cuando se requiere carga en los sistemas tradicionales. ¿Ya? Aquí está el diagrama de un sistema tradicional, celda de combustible, ¿sí? El motor eléctrico, el inversor, ¿no es cierto?, que convierte corriente continua en alterna para el motor, y los respectivos conversores. Nótese aquí las flechas, donde tenemos bidireccionalidad en este punto, donde yo cargo la batería automáticamente, y aquí tengo unidireccionalidad del sentido del flujo de energía. ¿Ya? Esto es lo mismo prácticamente. Traje esta foto del año 2014.
para que ustedes vean lo antiguo que es esto, en el sentido que está maduro. Estos camiones, ustedes lo miran y es cualquier camión. Ustedes no se van a dar cuenta, excepto por esta mochila que lleva aquí, donde aquí va los cilindros de hidrógeno, aquí está el radiador, la celda de combustible, la batería y el inversor. Y aquí está el motor. Ustedes abren el capot y no van a encontrar ni calor, no van a encontrar efectivamente esta máquina enorme que está haciendo ruido, van a encontrar una máquina silenciosa, sin movimiento, sin vibración, con un punto de masa distinto particularmente y con 10 piezas móviles a cambio de 2.000. Mantención, menos lubricación, menos de todo. Pero también en este modelo me dijeron, Rodrigo, pero sabes, tiene un problema tu propuesta. No hay en Chile todavía una Copec y Shell vendiendo hidrógeno. Por lo tanto, este proyecto no funciona. Muy bonito es, pero no funciona. Entonces, nosotros dijimos, no, hemos pensado justamente en eso y buscamos un proveedor internacional y encontramos estos containers que van a usar al camión y aquí almacenamos hidrógeno y acá lo que hacemos es un suministrador de hidrógeno móvil. Yo voy donde los camiones requieran su carga y por lo tanto establezco un punto de producción equidistante y eventualmente de ahí traslado las cargas a los puntos de explotación o de faena. Y en ese caso de faena lo utiliza el camión, también lo puede usar el tractor, el montacarga, el bulldozer, lo que ustedes quieran, lo podemos utilizar justamente con ese hidrógeno. ¿Ya? Por lo tanto, ya lo he mencionado, las ventajas, 10 piezas a cambio de 2.000, no tenemos ruido, tenemos energía renovable autóctona, velocidad variable, no hay caja de cambio, particularmente, solamente aumento o detengo, mejor distribución del peso. Pero lo más importante que quiero mencionarle acá es que al año 2040 ya no van a ver los 7 fabricantes de camiones, Iveco, MAN, Ford, Scania, tomaron la decisión de no construir más motores de combustión interna. 2040, 19 años más no tenemos motores de combustión interna. Por lo tanto, los que ya están trabajando tienen que empezar a pensar, ¿qué hacemos? Y al mismo tiempo tomaron el convenio de al 2025 producir en masa, a gran escala, camiones. ¿Sí? ¿Por qué el 2025? ¿Por qué no ahora? No por un tema tecnológico. Es por un tema porque ellos estiman que en esa oportunidad va a haber suficiente hidrógeno para llenar los estanques. ¿Hoy podríamos producir en masa camiones? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay hidrógeno para llenar los estanques. Por lo tanto, como no depende de los fabricantes hacer hidrógeno, de acuerdo al estudio de mercado, al 2025 ya deberíamos tener en varias partes del mundo suficiente hidrógeno para llenar los estanques de estos camiones. Y por lo tanto, en 2025, o sea, 3 años más, a la vuelta de la esquina, estamos ya produciendo hidrógeno particularmente y que nos va a permitir que los camiones sean una realidad. Por lo tanto, estamos a 3 años, momento justo para iniciar los pilotos, momento justo para que justamente probar no tan solo la tecnología, sino que las personas. Yo les quiero mostrar aquí un video que tiene que ver efectivamente con que preparé, como no es real esto, estamos en tiempo real, preparé un video para ustedes donde yo produzco hidrógeno en mi casa y lo filmé para ustedes, efectivamente, como para que podamos ustedes ver cómo se produce el hidrógeno en tiempo real y salgamos, digamos, de la mirada solamente del PowerPoint y vean ustedes que esto es una realidad que podemos perfectamente trabajar, ¿ya? ¿Están viendo esto? Jocelyn, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, aquí estamos produciendo hidrógeno, ¿ya? Voy a ir adelantando algunos temas. Los elementos que vamos a ocupar en este experimento. Por un lado tenemos la celda de combustible, que es una celda de combustible del tipo reversible. Ahí tenemos un panel fotovoltaico, ya que lo voy a colocar al sol. Ahí tengo mi celda de combustible directamente. Aquí tengo agua y una estación de producción. ¿Ya? Ahí tengo un vehículo que lo voy a utilizar. Y ahí tengo mis cables. Y aquí tengo mi curva. Es súper importante mencionar estas curvas de funcionamiento, donde efectivamente en estos niveles de corriente, 150, 200 miliamperes por celda, y con estos niveles de tensión estoy en una zona correcta. Sobre o bajo esto, estoy en una zona, sobre esto, una zona incorrecta de trabajo, ¿ya? Y vamos a ir produciendo, ¿ya? Vamos a ir conectando, ahí estoy conectando mi celda fotovoltaica a mi estación de medición. Estoy midiendo 2,63 volts, ¿ya? Y ahí tengo mis cables conectados, ¿no es cierto? Y voy a conectar la celda ahora directamente, ¿ya?
típica y normal, corriente. Y ahí ustedes pueden ver entonces que aquí tenemos ya, en esta celda, aquí se está produciendo efectivamente el hidrógeno, las burbujas en este tenemos punto. una corriente ¿Ya? de 227 miliamperes. Ahí tenemos 227 miliamperes, está alimentando la energía y ustedes pueden ver las burbujas, efectivamente, cómo comienzan a aparecer. Ya en el punto negro, ¿no es cierto?, en donde tenemos el cátodo, aquí se está produciendo el hidrógeno. Y en el punto rojo, aquí donde tenemos, se está produciendo el oxígeno. Aquí ustedes ven esa burbuja que se está produciendo producto de la energía eléctrica que viene del sol. Y el sol transforma esta energía eléctrica, llega acá, aquí nosotros producimos, aquí tenemos la membrana de intercambio, ¿no es cierto?, de la celda del electrolizador, estamos produciendo el hidrógeno y lo estoy acumulando. Cada burbuja que ustedes ven es gas de hidrógeno que se está acumulando, y a la derecha, en el punto rojo, ¿no es cierto?, que viene a ser, digamos, el ánodo, se está produciendo el oxígeno. Entonces, en el ánodo se produce oxígeno y en el cátodo se produce hidrógeno. Voy a adelantar un poco este proceso porque esto demora como algunos minutos. Y vamos a ver que cuando ya deje de producir burbujas, ya está acumulado todo el oxígeno y todo el hidrógeno que corresponde particularmente. Ahí está el diagrama de control. Los que quieran verlo, cómo se conectó esto, es muy sencillo, ¿sí? Donde tenemos el voltímetro y tenemos el amperímetro midiendo la corriente, como ustedes pueden ver, mediante una señal de 192 miliamperes aproximadamente, ¿ya? Una vez que esto está listo, ¿sí? ¿Se fijan? Ahí, oxígeno. Ahí está, las burbujas todavía están saliendo hidrógeno, y cuando deja de producir esto, ya estamos con la celda de combustible completa, con hidrógeno, y aquí en este caso estoy acumulando oxígeno. ¿Podría ventilar el oxígeno? Claro que sí, pero en este caso yo lo estoy acumulando justamente para hacer una demostración mucho más fiel de todo el proceso en forma didáctica, ¿ya? Y ahí estoy viendo, controlando corriente y controlando la tensión que proviene del sol en este momento. Esto que están viendo ustedes son miliwatts, pero esto funciona con megawatt, con todos los tamaños que ustedes quieran. Lo importante es que este es el concepto tal como está planteado, ¿ya? Ahí está la producción, ¿sí? Estamos terminando en este punto, ¿ya? Vamos ahora, ahí está la curva, ¿sí? La curva, ¿no es cierto?, de aceptación. Y ahora voy a conectar el auto. El electrolizador completamente cargado de hidrógeno. ¿Sí? Ya generamos hidrógeno particularmente con el electrolizador. Vamos a utilizarlo como celda de combustible, es decir, vamos a producir electricidad con el hidrógeno y el oxígeno acumulado. Esto se puede hacer solamente porque este tipo de celda es una de óxido sólido, ¿sí? No todas las celdas de combustibles pueden hacer esto. Por lo tanto, aquí hay un criterio más para cómo seleccionar una u otra. Esta es reversible. En una oportunidad funciona produciendo hidrógeno y en otra lo que hace es producir electricidad. Pero lo permite este tipo de celda que está seleccionado acá. No todas las celdas pueden hacer esto que está aquí. Importante. Ya está, terminó el proceso. Vamos a conectar entonces, y vamos a conectar en el vehículo que le presenté al inicio. Vamos a presentar el dispositivo y vamos a conectar en este momento el polo positivo y ahora el polo negativo. Y van a ver ustedes que va a producir, efectivamente, si esto funciona correctamente, electricidad a través de los bornes, hace el motor. Veamos. Esta es la gráfica. Entonces en este momento estamos obteniendo energía del agua, ¿sí? Y en este momento lo que está haciendo es combinar hidrógeno con oxígeno y está está transformando en electrones. Estos electrones viajan hacia el motor eléctrico y el motor eléctrico genera el movimiento. Esa es la forma que tiene la electromovilidad de poder utilizar. La diferencia es que esto lo obtuvimos del sol, ¿sí? Una batería eléctrica, un auto eléctrico, se alimenta con un enchufe, pero esa energía puede provenir de una fuente fósil y eso ya no es verde, ¿no? Pero aquí es verde completamente porque viene del sol y el único residuo que genera, ustedes ven, es agua, ¿sí? Lo que sale por el tubo de escape de este vehículo es H2O particularmente, ¿ya? Es decir, está devolviendo agua. Al principio, cómo consumir, y ahora puedo seguir avanzando, ¿ya? Ahora, yo puedo tenerlo aquí un buen rato, esto funciona 10 minutos aproximadamente con la carga hasta que se consume el gas. Pero también yo podría generar, ¿sí? Si no tengo viento,
en forma manual. También puedo producir aquí, con un generador manual, puedo producir más hidrógeno, particularmente, ¿ya? Eso puede ser una energía eólica, de lo que sea, ¿ya? Casa para Pero ¿qué ocuparla pasa si en yo llego a mi casa y todavía me queda energía en el estanque del auto? ¿Sí? Me quedó energía disponible. Bueno, televisión, alguna energía. En este caso, yo lo he conectado acá y lo he conectado a un motor. Fíjense lo que va a pasar acá. Observen, ¿sí? Y la energía remanente que tiene mi auto, entonces yo la puedo ocupar en forma reversible para ocuparla en mi casa, en una granja, en el campo, sectores remotos, ahí está el aislados, circuito, ¿no? donde la energía puede fluir en forma bidireccional. O, si tengo energía suficiente, puedo reinyectarla a la red, colaborando con la red renovable y pudiendo devolver. Aquí aparece entonces el prosumidor, que no tan solo consume energía, sino que aporta energía renovable cuando la tiene, particularmente. De esta forma puedo tener un motor. Perfecto. Eso es, ¿ya? Con esto yo termino, efectivamente, y quedo puesto a las preguntas. Es súper importante mencionar que todo esto no va a funcionar si no incorporamos un concepto que es para otra charla, esto ya, pero transformación digital, donde tengamos que incorporar trazabilidad. No podemos conformarnos solo con producir hidrógeno, ¿sí? O que producir moléculas, tenemos que medirlas. Tenemos que demostrarle a Japón, a la Alemania, de que lo que estamos haciendo es de verdad. Es decir, si el japonés no quiere comprar el hidrógeno, nos va a preguntar, oiga, ¿su hidrógeno es verde o es verde claro, verde oscuro, medio raro, viene de alguna cosa? No, tenemos que ser súper serios, súper profesionales y decir, sí, tenemos medido. Y aquí entra blockchain, aquí entra inteligencia artificial, aquí entra IOS, ¿ya? Que es justamente Internet of Space. Ya no es Internet of, ¿no es cierto?, justamente, sino que justamente cómo podemos trazar y cómo podemos medir estos procesos de tal forma de que de principio al final podamos demostrar que lo que estamos produciendo es verde. Tenemos que ser un país creíble, un país que es serio con lo que está haciendo, y la transformación digital para los alumnos que son de esa área tienen una gran labor, porque muchos alumnos estarán preguntándose, ¿este es un tema de eléctrico entonces? ¿Esto es un tema de mecánicos? No, es un tema de muchas disciplinas. Si aquí hay industriales, también hay industriales, porque aquí no he hablado de modelo de localización, modelo de optimización de tamaños, por ejemplo, donde un eléctrico quizás no tiene todas las competencias, pero sí un industrial. ¿Qué pasa también con la sociología y la antropología también? ¿Cómo impactamos al medio ambiente? ¿Cómo impactamos la cultura de nuestros pueblos con este tipo de tecnología? También están invitados también esas disciplinas a poder trabajar esto, ¿ya? Así que muchas gracias a todos por este tema. Es un pequeño resumen, un poco condensado quizás, pero en honor al tiempo justamente hice esta condensación al respecto. Bueno, gracias Rodrigo. Se nota que hay pasión en el tema. La verdad es que se agradece la ponencia que pasó de lo teórico a la aplicación, a lo didáctico, que finalmente es parte de la esencia que tenemos en nuestra institución. Así que creo que ha sido súper valioso tu aporte. Hay algunas consultas que podríamos ir quizás respondiendo, algunas se fueron avanzando en términos de lo que tú fuiste comentando, pero aquí rescato algunas. Por ejemplo, Manuel Ruiz Gutiérrez pregunta, en temas de accidentes de tránsito, ¿las celdas de hidrógeno no serían más peligrosas que las de un vehículo eléctrico o de combustible fósil debido a Muy su bien. alta explosividad? Muy bien, excelente pregunta, le agradezco la pregunta. Insisto, esto da para varios seminarios más. Tengo un seminario solamente de seguridad, así que voy a tratar de condensar, porque tengo muchos videos, muchas ecuaciones, muchos datos para explicar lo que voy a explicar ahora. ¿Cómo se llama la persona que nos escribió? ¿Rodrigo era? A ver. Sí. Bueno, el alumno, la persona que nos escribió, el mensaje es el siguiente. El hidrógeno, por naturaleza, es muy liviano, es el más liviano de todos. Por lo tanto, por lo pequeño que es y lo liviano, cuando hay una fuga, cuando hay una explosión, lo primero que hace este gas es ir a la atmósfera muy rápido. Distinto es cuando nosotros vamos a una estación de combustible, abro la ventana y lo primero que hace es entrar el aroma, ¿no es cierto?, de combustible, y usted cierra la ventana para que el auto no quede con ese. ¿Por qué? Porque es más denso y queda ahí alojado. Esta pregunta me la hicieron cuando hice una exposición al área a una empresa forestal. Y lo primero que me dijeron, Rodrigo, ¿qué pasa si nos tiran un bombazo o nos queman el camión? ¿Qué sucede con esto?
y yo le mostré un video justamente de los testing que se hacen hace más del año 60 aproximadamente, y lo que ocurre con el camión, que el camión deflagra, ¿sí? Frente al incendio, lo que va a ocurrir es que sale un pitch, ¿no es cierto?, de presión, y lo que se produce es un soplete directamente incorporado. A diferencia de efectivamente un tanque de combustible de 93 octanos, lo que va a hacer va a explotar. O efectivamente, si realmente, en el caso del hidrógeno, lo que hace es, no es una explosión, sino que es una deflagración. Las pruebas que se hacen a los tanques de combustible de hidrógeno, se hacen pruebas de todo tipo, de impacto, y se ha terminado por quemar todo el auto, todo el camión, pero el estanque, del diseño como está hecho, queda intacto. Y lo que hace el estanque para protegerse es generar una válvula sobre presión y deja escapar el hidrógeno, generando una deflagración. También lo que se hace es se ha disparado con un rifle al estanque de combustible. En el caso del vehículo de 93 octanos, este vehículo explota por el chispazo que se produce en ese momento, y en el caso del estanque de hidrógeno, al disparar con un rifle, lo que hace justamente nuevamente es por ese orificio deflagrar. No da espacio por las características del gas, ¿no es cierto?, químicas, no da para la explosión. Por tanto, todas las pruebas y todos los ensayos reales se hacen justamente con esa seguridad y con esa tranquilidad. Se han hecho impactos también frontales con respecto al hidrógeno, chocando dos estanques de hidrógeno, y sucede exactamente lo mismo, que efectivamente si el impacto mecánico supera los rangos permitidos de mecánica del sistema, lo que hace es romperse esta válvula, y lo que hace es dejar escapar muy rápidamente. Y gracias a la naturaleza del gas, se libera con mucha y no da espacio a explosión. Perfecto, mira, acá hay una consulta de Ivo. Dice que es más eficiente producir hidrógeno con agua salada o agua dulce. Bueno, Roberto Puente respondió, pero nos gustaría que nos pudieras comentar ahí, Rodrigo, Sí, por supuesto. Hoy es con agua dulce, es lo más eficiente hasta hoy. Pero viene así, a dos palos. Va a ganar por cabeza, viene rápidamente. Yo voy siguiendo a dos universidades que están haciendo ensayos de este tipo y ya van en 40-50%, y ya salieron las primeras al 60%, y van avanzando muy, muy, muy rápido. La eficiencia por un lado, pero más que la eficiencia es la duración. Aquí la inquietud está por la duración, porque lo que se dañan son el ánodo y el cátodo, los terminales son los que se dañan, duran muy poco en el proceso de transformación, precisamente por esto. Entonces, eso se está mejorando con mucha materialidad. Y destaco un trabajo que está haciendo una doctora aquí en la Universidad de Concepción, la doctora Claudio Carrasco, que está desarrollando justamente y ya patentó varios elementos de este tipo que muy pronto podrían ser utilizados precisamente para mejorar. Y como vengo hace muchos años siguiendo esto, cada año el salto que se produce es enorme. Por lo tanto, yo veo con muy buenos ojos que muy pronto podamos cambiar este lenguaje. Sin embargo, y con esto cierro, es probable que cuando me inviten a esta charla en 2 años más, yo tenga que cambiar mi charla y ya no hable de electrolizadores, estimados alumnos. Lo que voy a hablar, anoten este concepto, es fotólisis. ¿Ya? Y ya hablemos de electrólisis como algo del pasado. Y les diga, ¿se acuerdan de aquella oportunidad cuando hablamos de electrólisis? Bueno, ahora vamos a hablar de fotólisis. Y con fotólisis nos olvidamos justamente la UEMAR, de los electrolizadores, de los anos, y cambia. Y eso viene también muy, muy rápido desarrollándose al respecto. Así que hay bastante esperanza, ¿no es cierto?, de que vamos a tener prontamente soluciones bastante amigables, bastante eficientes, bastante rápidas, porque nos vamos a evitar toda la materialidad que involucra, por ejemplo, un electrolizador. Si alguien me presiona a mí, me pregunta, dice, bueno, ¿pero qué tan verde? ¿El electrolizador se fabricó con energía verde? Y lo más probable es que nos encontremos con que no, efectivamente. Por lo tanto, hay huella de carbono también en la fabricación. Pero con fotólisis no eliminamos ese problema. Sí, mira, acá hay otra consulta. Bueno, dice otra pregunta, debido a la facilidad, como se vio en el ejemplo, de producir hidrógeno verde. ¿No hay propuestas actuales para implementación en lugares retirados, aislados en Chile, como casas, colegios o postas rurales? Atiende también a otra pregunta de la producción casera, decía nota. Sí, Rodrigo, respecto a eso. sí, por supuesto. No hay todavía ninguna posición concreta, porque hoy en día se ha iniciado por generar la producción masiva de hidrógeno, y ese ha sido el esfuerzo que se está haciendo. La producción in situ se va a producir pronto, y por eso es que estamos insistiendo y promoviendo esto, pero hay que tener paciencia, porque
consideren ustedes que, no sé, porque cuando yo partí el año 2016-17 ni siquiera hablábamos de producir hidrógeno. Comenzamos a hablar del año 2020, aproximadamente el 21. Por lo tanto, ustedes, y yo transmito esto, cada uno de ustedes puede comenzar a imaginar estos sectores remotos y no hay que esperar, y el hidrógeno da esa oportunidad, no hay que esperar a que el ministerio lo haga todo o el gobierno lo haga todo. Somos capaces nosotros de ser propositivos y colaborarle a nuestro ministerio para poder mejorar estos procesos y trabajar en conjunto. Para aquello, les expliqué, yo estoy trabajando con el gobierno europeo precisamente para poder catalizar proyectos sostenibles, específicamente, y colaborarle a nuestro gobierno en estos proyectos aislados y remotos. ¿Ya? Y estamos trabajando 2 líneas de financiamiento donde vamos a trabajar específicamente en estos sectores remotos, específicamente para, de acuerdo a lo que ustedes vieron. Y yo creo que ya el próximo año eso lo tenemos ya funcionando y listo particularmente. Perfecto. Rodrigo, otra consulta. Bueno, esta la hago yo y también por ahí mi director nacional estaba en el tema. Nosotros hemos transitado la iniciativa de armar centros de energía en algunos puntos, en algunas sedes de INACAP a lo largo de Chile. El costo de implementar un laboratorio, digamos, para estudios de educación superior. Por ejemplo, el kilowatt de hidrógeno, llevándolo a, digamos, Sí. a comparación. Yo voy a hablar de una estación de 15 kilos, estoy armando 2 laboratorios para 2 centros universitarios, de 15 kilos. Hoy en día lo estamos logrando por 140.000 euros aproximadamente, 140.000 euros partiendo con el proceso completo, ¿ya? Digo esto porque pueden colocar más o menos sistema, por ejemplo, 140.000 euros, pero sin esta plataforma digital, que yo sueño con esta plataforma digital en que podamos monitorear todas las variables de productividad, pero también del proceso, ¿sí? Que está conectado a este tema. Hay laboratorios mucho más complejos, ¿sí? Donde tenemos todos estos SCADA, aproximadamente salen 200.000, 190.000 euros un laboratorio de esta naturaleza, con todos los SCADAs, con todas las variables, todos los sensores y todos los sistemas de trabajo, ¿ya? Puede ser menos, ¿sí? Porque, por ejemplo, efectivamente, si queremos linealizar esto, tomar estos 140.000 euros y dividirlos aproximadamente por 10 kilos, ¿sí? Entonces tienes aproximadamente 14.000 euros, finalmente, ¿no es cierto?, cada kilo de uso, que implica producción de hidrógeno, almacenar y el consumo de ese hidrógeno particularmente. Esto va a bajar, en los próximos años va a bajar, por lo tanto ahora el que quiera partir primero tiene que pagar un poco el costo. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy en día está muy claro. Fíjense ustedes que hace 8 meses coticé esto en Estados Unidos, los equipos, son varios proveedores, y habían 16 meses de plazo de entrega, 16 semanas. Y hace 1 mes y medio actualicé para comprar y pasamos de 16 a 25 semanas. Hay una lista de espera enorme de muchos consumidores de electrolizadores para instalar en varias partes del mundo. Igual es una buena señal, pero también implica, digamos, que hay un gran interés y hay que prepararse con tiempo para esto. Qué bien. Rodrigo, y lo último, bueno, unas palabras de cierre o despedida para nuestros alumnos del área de electricidad y el área de automatización de acá en INACAP Chillán, digamos, motivándolos o comentando esto. A ver. No, a mí me encanta esto. Se va a necesitar muchos profesionales, 33.000 profesionales en el 2030, más de 100.000 al 2050, profesionales de diferentes áreas. Y quiero recalcar, yo soy del área eléctrica, robótica e industrial, pero yo digo, esto no es un tema eléctrico, no es un tema solamente mecánico, térmico, no es un tema de químicos, esto, por favor, no reduzcamos esta oportunidad. Esto es un trabajo multi y transdisciplinario. Aquí están invitados todos los industriales, por ejemplo, los civiles industriales tienen mucho que decir en esto. Modelamiento, simulación, o lograr óptimos de localización. Normalmente cuando nosotros producíamos energía fotovoltaica, las producíamos no en un solo lugar, ¿sí? Ahora podemos producirla en varios lugares. Entonces, ¿en qué lugares? ¿Dónde? ¿En qué cantidad? Modelamiento óptimo de los industriales, súper vital en este proceso para que puedan marcar estos procesos de desarrollo. Para los químicos, para los físicos también hay un buen espacio para poder trabajar aquí en este proceso. Abogados, que no hay abogados quizás, pero abogados también son necesarios porque necesitamos justamente tener una mirada social de la comunidad, ¿no es cierto? Tenemos que tener la paciencia y tenemos que tener la destreza de explicar esto a todo el mundo respecto de los peligros, las dudas que tengan. Y si hay que explicarlo 10 veces hay que explicar esto.
Si hay que 20 veces hay que volver a explicar, y si hay que explicarlo de una forma, expliquémoslas de otra, de tal forma que la gente, todas las dudas puedan quedar resueltas, principalmente y llegar a un equilibrio. Por tanto, la invitación a todos los profesionales que están aquí escuchando es que, por favor, el futuro del mundo es sostenibilidad. Alguien dice que es una buena señal de la sociedad cuando uno puede sembrar un árbol sabiendo que la sombra la van a disfrutar nuestros hijos. Es una buena señal. Por tanto, este es un proceso importante para que muchos profesionales como ustedes puedan desarrollarse. Hay mucha información generada. Aprovecho de mencionar que en enero se formó 4 alumnos de una universidad, me pidieron unas charlas personales de hidrógeno que querían saber. Nos juntamos un día jueves y nos han detenido toda la semana, y van 100 profesionales jóvenes de México, de Uruguay, de Perú, de diferentes partes, y yo invito a todas las personas que sean parte. Se llama H2VEC, con B corta. H2VEC.com es una ONG formada por jóvenes a la luz de este inicio, y estamos justamente, ahí hay un buen caldo de cultivo, ahí pueden aprender, compartir con mucho desarrollo. Todos los miércoles se hacen charlas y todos los jueves para poder crear cultura y poder aprender entre todos en este proceso. Los invito a esa ONG porque de muchos jóvenes de varios países que están aportando en ese proceso, y todo partió en una conversación de una charla que se dio en una universidad un enero de este año. Así que están todos invitados a ser parte de este cambio. Realmente tenemos la oportunidad como único país en Chile. En el mundo somos el país que tiene la mayor oportunidad de hacerlo. Hagámoslo bien ahora. Tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después con esto, de poder entregar algo valioso a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, y es la oportunidad de hacerlo bien. La única forma que esto falle es que nosotros no nos pongamos de acuerdo. Estamos frente al arco, hay que hacer el gol, ya no hay arquero, no hay nada, y hagámoslo de la mejor forma posible. Tenemos, afortunadamente, el Ministerio de Energía ha hecho muy buenas cosas, lo ha hecho muy bien durante todo este tiempo, ha generado una buena imagen fuera del país, credibilidad, ha tenido una visión sistémica bastante amplia. Yo destaco mucho eso, y nos queda más que colaborarles, nada más, colaborar y ser un eslabón sumativo en este proceso para poder crear valor entre todos. Así que muchísimas gracias a todos, y me parece que tenemos la oportunidad de producir manufactura y generar desarrollo sostenible a nuestra comunidad. Creo que es súper valioso de que podamos ser capaces de combinar estos dos elementos, que no son excluyentes, no son divorciantes entre ellos, me parece que son completamente simbióticos. No, excelente, Rodrigo, muy agradecido. Bueno, ahí nuestra directora de vinculación nos pide también como último favor prender las cámaras los que puedan para la foto final de la participación. Tuvimos una excelente convocatoria. Agradecemos a Verónica, que se nos retiró antes. Está la presencia de nuestra autoridad de la sede, don Henry Mons, don Luis Endía, los directores de carrera. Bueno, nuestro Ceremi, así que agradeciendo a todos, a nuestros alumnos principalmente, y obviamente a ti, Rodrigo, por digamos, darte el tiempo, mostrar esto que hoy día se nota que te fluye por todos lados, por los poros, lo que es el tema, así es que agradecido de nosotros. Perfecto. No, gracias a ustedes por la invitación. Mucho éxito en todo. La fotito, Jocelyn, usted dice si estamos apareciendo. Sí, estamos ok. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y bueno, un excelente término de semana, y a seguir atentos a las actividades que podamos tener en INACAP Chillán. Un gusto y que estén todos muy bien. Hasta luego. Gracias, Michael. Energía a todos. Energía. Gracias. Energía. Gracias. Ya, yo quedo a disposición, Michael, ¿eh? Cualquier cosa quedo a disposición para futuro, lo que ustedes quieran en su desarrollo, tanto interno. Hay mucho que hacer, y me parece que INACAP tiene que hacer mucho con sus alumnos también, incorporar cursos, diplomados, hacerlo, y con la comunidad y con la industria también que pueden realizar. Como yo expliqué, el tema de las calderas, la idea de agrícola, es un tremendo beneficio. Así que cuenten conmigo cualquier cosa que yo pueda colaborar, ¿ya? No, excelente, Rodrigo. Yo ahí, Felipe, por WhatsApp me consultaba, así que yo creo que vamos a establecer comunicaciones, porque obviamente parte de nuestro compromiso es adquirir el tema de las tecnologías nuevas, así que yo creo que va a haber luz verde en eso para que nos pueda asesorar y orientar. Así que perfecto.
Muy agradecido. Está muy bien. Chao, chao, me retiro. Un abrazo, que estés bien. Gracias.